que, o sea, nos influye mucho, ¿no? En nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra actitud. Entonces, sería muy bonita. Le agradecemos que esté hoy acá con nosotros. Gracias. Pues sí, welcome. Bueno, Natasha, si quieres, el espacio es tuyo. Les damos la bienvenida desde FIU. Hoy en día vamos a hablar sobre las emociones. Creemos que cuando hablamos de bienestar emocional y especialmente con el tema de los migrantes, es importante que todos hablemos de lo importante que es conectar con nuestras emociones y con las cosas que nosotros podemos hacer de alguna forma. Entonces, este espacio es justamente para hablar de eso. Bienvenidas al espacio, Lili, Luz Dalila y Andrea. Este es un espacio muy bonito que Natasha ha preparado para todos nosotros y cualquier pregunta que tengan puedan levantar la mano. Estamos grabando la sesión para que la puedan publicar después, posteriormente. Y en cualquier caso, les nos pueden escribir por el chat o levantan la mano para poder participar. Un abrazo grande y Natasha, la sesión es tuya. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y bueno, comenzamos con las emociones, ¿no? La emoción de estar acá compartiendo y hablando de un tema tan interesante y tan necesario, digamos, ¿no? En nuestra vida. Yo pienso que una emoción es un poder interno, ¿no? Que nos mueve, que nos da las señales de todo. Una emoción finalmente es el camino que vamos llevando como, y nos va indicando qué nos afecta, qué necesitamos, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar eh, para, para escucharlas. O sea, yo digo, es un camino donde una emoción es una invitada que llega a nuestra puerta. Nosotros, si la rechazamos, la ignoramos, pero si la rechazamos, ella va a estar allí insistiendo. Ahí es donde empezamos a tener esos bloqueos emocionales que a la final nos terminan afectando nuestra salud emocional, nuestra salud física, y porque no atendemos a escucharla, porque la vida, porque la prisa, porque tenemos cosas para hacer y no escuchamos porque una emoción es una mensajera. Ella está en nuestro interior, es como una cartica que llega, está dentro y dice, o sea, lea mi mensaje que es muy importante, pero a veces la vida no tenemos tiempo, no le damos cuando ya llegamos a situaciones donde nos vamos dando cuenta que nos están afectando, pero no sabemos el por qué. A mí me gustaría compartirlo como con ejemplos, ¿no? Situaciones donde una emoción puede afectarnos. Entonces, a ver, hay una situación donde nosotros la vivimos, pero nosotros no la hemos creado, digamos, ¿no? No es de parte de nosotros, pero finalmente esa emoción termina afectándonos profundamente. Entonces, como eso ocurre de esa forma, yo digo, no, esa situación yo no la he creado. Entonces, eso me aparta de la emoción, eso me separa. Cuando yo me separo de la emoción, entonces ya no tomo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, o sea, eso es injusto lo que me ha pasado, porque me pasa a mí, y entonces ya allí ya dejo de ser responsable de esto y tomo el papel de víctima, que es el papel, digamos, que en un momento dado puede ser el más fácil, ¿no? Me hicieron a mí, me tocó a mí y por eso estoy viviendo esa situación. Pero cuando ya llega un momento donde vamos tomando conciencia, escuchando esa emoción, donde a ver qué es lo que realmente ya nos quiere decir, entonces ahí es donde nosotros vamos, digamos, como tomando esa conciencia y decir, ¿qué mensaje me trae esta emoción? ¿Sí? Entonces, en este caso, donde yo
siento rabia, siento todo es ahí donde yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Esto me importa? ¿Me está afectando? Entonces ahí es donde viene el escucharla, comprenderla y gestionarla. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces, esta emoción me está diciendo que tengo que poner límites, que tengo que hacer cambios en mi vida, que tengo que dejar el papel de víctima y convertirme en el protagonista de mi vida, responsable de mis decisiones, de mis acciones. Entonces, allí es donde ya la emoción viene a cumplir una función en nuestra vida, una función muy importante y que nos lleva a los cambios. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones, cada emoción es necesaria, tanto ni son negativas, ni que muchas veces dice es que una emoción, no, todas las emociones hacen parte de nuestra vida y si sabemos gestionarlas, entonces vamos a poder tener un equilibrio, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, como para ir entendiendo cómo la emoción, el miedo es otra emoción que yo creo, o sea, el miedo es parte de la vida, el miedo no va a desaparecer, pero el miedo sí se puede gestionar. Ahí le voy a dar un ejemplo de mi vida en cuanto a esa emoción. Cuando yo empecé con la idea de escribir, entonces, habían dos vocecitas dentro de mí, ¿no? Una voz que me decía, escribe, tú eres buena para escribir, tienes talento, hazlo, se te nota la pasión, te fluye. Pero venía otra vocecita que me decía, no, no te arriesgues, tú ya eres muy mayor, ya que vas a empezar a estar a escribir, ya no es para ti, hubiera sido en otro momento. Entonces, claro, digamos, esa voz, esa compañera llamada miedo, que siempre me acompañaba, no me dejaba actuar. Pero en el momento en que ya empecé digamos, a trabajarme, a hacer el autoconocimiento, en la introspección, empecé a entender muchas cosas, a sanar heridas, a creer en mí, todo eso, esos procesos son los que permiten también que escuchemos nuestra voz interior y que entonces allí yo entendí que ese miedo me estaba protegiendo para que no lo intentara, pero cuando ya tomé esa decisión y empecé a hacerlo, entonces ahí ya fue donde me di cuenta que ese miedo era para probar la fuerza que yo tenía para realizar lo que quería hacer. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que las emociones siempre, si las escuchamos, nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a ver, una metáfora que vale la pena y que la recordaba yo en un momento en esa situación, un espantapájaro. El espantapájaro no está en cualquier lugar. Siempre mire que el espantapájaro está en el lugar donde en el campo fértil, donde se producen las mejores cosechas. Entonces, ¿qué pasa? Al, ahí está escondido, digamos, ese tesoro. Entonces, ahí entender que donde está lo mejor, donde está el miedo, es donde está la mejor parte de nosotros. Entonces, cuando llegamos a entender eso, ahí descubrimos, digamos, ese potencial, esos talentos que estaban ahí y que en un momento los llegamos digamos, a sacar y a crecer, ¿no? A sacar una mejor versión de nosotros mismos. Bueno, yo esa parte de las emociones lo quería explicar de esa forma y también ahora es como darles unos pasos que debe seguir una emoción para que pueda, digamos, ser gestionada de manera correcta. El primer paso de una emoción es reconocerla.
Nosotros reconocemos la emoción, la identificamos, si nos sentimos tristes, si nos sentimos alegres, si estamos con rabia, identificarla, porque ella siempre, eh, si le ponemos un nombre, si yo estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Perdí algo? Siempre esas preguntas introspectivas nos ayudan a encontrar las respuestas dentro de nosotros de lo que sentimos, encontrar el mensaje de la emoción. ¿Sí? ¿Qué mensaje nos trae? El que yo decía ahora, que ella siempre viene cubriendo algo que va a ser positivo en nuestra vida. ¿Sí? Expresarla de manera saludable. ¿Cómo podemos canalizar una emoción? La podemos canalizar hablando, haciendo escritura terapéutica, la comunicación asertiva, que una persona nos escuchen a través de respiraciones profundas, meditación, el arte también nos ayuda a sacar todo eso que tenemos allí, que nos está bloqueando, lo tenemos acumulado. Entonces, todas estas, digamos, son herramientas técnicas que nos ayudan a canalizar la emoción de una manera correcta. También otro paso, algo importante es no juzgar, ¿sí? Porque, sino dejarnos sentir, no reprimir la emoción, porque muchas veces sabemos que la reprimimos. En el momento que la emoción se reprime, se queda estancada, nos bloquea. Y ahí vienen los bloqueos emocionales, que son enfermedades posteriores, y en la salud, en el cuerpo también. Entonces, si vamos siendo conscientes de estos, la emoción va canalizándose de manera correcta. Otro es transformarla. Transformarla cuando ya la emoción se reconoce y se expresa de manera correcta, entonces ya hemos llevado eh, el proceso y ya en ese momento podemos decir que pongamos, la rabia puede convertirse en un impulso para actuar, para cambiar y para ser mejores, ¿cierto? El miedo también para saber que podemos lograr cosas, pero que el miedo hay que afrontarlo. El miedo no hay que, porque en la medida que lo vamos afrontando, el miedo se va volviendo más pequeño y entonces nosotros ya podemos lograr, porque es como una pared que nosotros podemos ir y finalmente liberar la emoción, porque la emoción viene a cumplir una función. Entonces ella llega, hace todo su camino y una vez que ya ha cumplido esa función, tenemos que dejarla ir, no reprimirla, soltarla, dejarla que se vaya y que ya nos dejó el mensaje que necesitábamos aprender de ella y de esa forma vamos a tener un equilibrio emocional y va a influir en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Entonces, yo creo que digamos, esos pasos son importantes porque si no se cumplen, la emoción no va a canalizarse de la manera que debe hacerlo y finalmente nos va a causar problemas. Entonces, bueno, ahorita ya le dejo a Paola para que nos comparta eh, eh, acerca de las emociones. Gracias, Natasha. Pues bueno. Lo que Natasha estaba diciendo, lo más importante para nosotras de dejar de esta sesión es entender que las emociones no se deben evaluar como algo bueno ni malo. De hecho, son reacciones fisiológicas que ocurren sobre una experiencia interna o frente a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Todas las emociones más básicas que existen en el cuerpo humano son reacciones que facilitan nuestra adaptación y supervivencia frente al entorno en el que vivimos. Entonces creímos que, no sé si alguna de ustedes haya visto la película de Inside Out o Intensamente en español, pero es una película que trata de la manera más básica y más acertada la manera en la que funcionan las emociones. Entonces queríamos presentarles este clip para que lo veamos.
¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. El espíritu y una energía invencible. Alegría te hace sonreír y... no le importa. Celebrar. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno, cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Conduce a todas tus emociones intensamente. Y bueno, digamos que con esto lo que queremos mostrar es que desde que somos pequeños, este tipo de emociones hacen parte de nuestras emociones básicas. Esperen, aquí. El cuerpo humano o los humanos tenemos 6 emociones básicas que comenzamos a desarrollar desde muy pequeños y son el primero, el asco, que era el que mostraba el video. Eso nos ayuda a evitar situaciones desagradables o dañinas. Por ejemplo, si estamos en un restaurante y algo huele mal, es como lo que nos va a hacer reaccionar y decir como tal vez esto no debería comérmelo porque me puede sentar mal. La felicidad es una de las emociones más básicas, que es la que permite literalmente darle energía al cuerpo, distinguir qué es lo que nos agrada, cómo nos sentimos a gusto con ciertas cosas. Luego está tristeza, y digamos que entre felicidad y tristeza siempre hay una dualidad y la gente cree que la tristeza puede ser una emoción que no es normal, pero eso ayuda a que pidamos, a que cuando estemos en esas situaciones logramos pedir ayuda de lo que estamos enfrentándonos. Nos ayuda a asimilar situaciones negativas, nos ayuda a entender las cosas buenas. No todo es tan bueno como parece, ni todo es tan malo como parece. A veces cuando llueve y nos sentimos bajitos de ánimo, pero sale el arco iris, entonces la felicidad sale de nuestros cuerpos. El otro es el miedo, que lo que decía Natasha, el miedo muchas veces y a medida en la que vamos creciendo puede volverse como un paralizador, pero no podemos olvidar que el miedo lo que hace es ser una emoción que evalúa las situaciones, evalúa, por ejemplo, cuando tú entras a un colegio, si las personas te están viendo y se van a burlar de ti. El miedo evalúa que, por ejemplo, cuando tú te estás retirando de tu trabajo, tú sientas que ya no vas a valer porque eh, ya no vas a tener tu carrera profesional. Pero el miedo lo que hace es evaluar las cosas para que tú veas las posibles opciones y tomes en la que mejor estés y en la que mejor tú puedas desarrollarte como persona. Entonces, si bien es paralizante, muchas veces lo que tenemos que trabajar es lo que Natasha decía, transformar la emoción en que sea un impulso para poder hacerlo. Voy a hacer las cosas aunque tenga miedo, aunque el miedo me esté diciendo que pueden haber ciertas situaciones en las que falle. En la de enojo, enojo es una emoción muy fuerte, que es una emoción, enojo o rabia, que son emociones, que son la misma emoción, la emoción en la que te permite como movilizarte en situaciones en las que tú te sientas mal. Muchas veces las personas que están como atadas en un ciclo, no sé, de violencia o en un sitio de situación complicada, el enojo en algún momento es la fuerza que les da la posible opción de poder movilizarse. El enojo no siempre es malo, pero siempre tiene que tener control. No podemos dejar que nuestra vida se vaya únicamente hacia el enojo. Y el último es la sorpresa, que es la que nos da la posibilidad de ver qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, ver los cambios que están ocurriendo, identificar cuáles son las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Esas emociones básicas forman lo que nosotros somos como humanos, pero luego con el paso del tiempo y con los diferentes cambios biológicos se van complejizando.
Como podemos verlo aquí, emociones como la ansiedad no es una emoción básica, pero es una emoción que vamos aprendiendo a medida del tiempo. Y es una derivación que viene como con muchas cosas y muchas aristas, que lo que hace es que sea importante el autoconocimiento propio y lo que dice Natasha, tratar de entender en qué momento las emociones podemos tratarlas como un aliado, a pesar de que sintamos que puede ser una debilidad en algún punto. Entonces, ¿cómo influyen las emociones en nuestra vida? Lo que Natasha estaba diciendo que es importante es, puede tener un impacto en la salud, el estrés y las emociones reprimidas pueden generar enfermedades. Hay muchas personas y hay muchos estudios que muestran que enfermedades como por ejemplo el cáncer o el páncreas, el cáncer de páncreas o de hígado son enfermedades que muchas veces son de emociones reprimidas que no permiten que la gente pueda procesar lo que está viviendo en duelos, pérdidas, etcétera, y el cuerpo y las hormonas lo reciben. Por eso es importante lo que Natasha decía, que era es importante darle espacio a las emociones. Cuando nos sentamos felices, expresar que estamos felices. Cuando nos sintamos tristes, darle espacio a la tristeza para que pueda regenerar lo que necesite regenerar en nosotros y así poder crecer dentro de nuestro autoconocimiento. Segundo, influencia en nuestras relaciones, la manera en la que nosotros nos relacionamos va atado a las emociones que estamos teniendo y a qué emociones le estamos dando más valor. Si ustedes no se han visto en la película hay algo muy importante y ojalá la pudieran ver, es un sentido muy sencillo y es que en cada uno de los personajes, las personas que manejan la consola de las emociones cambia. En el caso de la niña, la maneja alegría, en el caso de la mamá, la maneja la tristeza, en el caso del papá, la maneja la rabia. Entonces, eso muestra cómo en diferentes etapas de nuestra vida puede que hayan personas que dejen que sus relaciones y la manera en la que llevan su vida se vea influenciada por una sola emoción o que sea la que prime. La idea es estar lo más balanceado posible y entender que todos podemos pasar por todas las emociones. Yo puedo ser la persona más feliz, pero un día tener rabia y saber expresar esa rabia y usarla en pro de un buen manejo con las relaciones de las personas. Después está en el toma de las decisiones. Como decíamos, las emociones inicialmente son adaptativas y también ayudan a enfrentarnos a situaciones en particulares y lo que hacen es que nosotros podamos tomar decisiones con base a eso. Lo mismo, si esta comida huele mal, eh, tengo una reacción de asco, mi decisión va a ser no consumo el pollo porque siento que está dañado y eso está haciendo es protegerme. Y el último punto son los pasos para gestionar las emociones de manera correcta, que fue los que Natasha nos compartió. Eh, en este punto a nosotros nos gustaría, bueno, y quería mostrarles un poco aquí, porque aquí creo que se bloqueó mi computador, pero bueno, ahora se los muestro. Pero Natasha quería hacer un ejercicio práctico con todas las personas que estuvieran participando y es compartir una emoción que les cueste gestionar y cómo ustedes se ven frente a esa emoción. No sé quién quiere participar, no sé si Lili, tú quieres compartirnos alguna emoción en la que tú sientas que te es difícil gestionarla. Bueno, yo se las digo y creo que Natacha o tú puedes ampliar sobre el miedo a hablar en público. Ujú. ¿Qué me puedes decir? Bueno, creo que el miedo a hablar en público es una de las cosas que a más personas les ocurre y es una situación en la que de nuevo es paralizante. Lo que le dice el cuerpo es como si tú vas a hablar enfrente de todas estas personas, vas a hacer el ridículo, se van a reír de ti, puede que nadie te escuche porque estás haciendo eso y es como entender si todas esas cosas que el miedo nos está diciendo son realmente reales. Estas personas están escuchándome quizás porque yo soy una experta en el tema. Esa es una de las opciones. Dos, las personas que están aquí seguramente es un público, es diferente ir a un público de adolescentes a un público de personas que son más educadas y diferentes, que de pronto uno está un poco más protegido y están en la audiencia de una manera individual. Creo que eso hace que ustedes puedan evaluar las cosas y ahí sí utilizar un mediador de otras emociones para poder hacerlo. Es como lo que hablamos. A veces hay que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Entonces, si yo sé que yo le tengo miedo a hablar en público, lo que hago es que tengo que practicar mi discurso antes. Tengo que desarrollar habilidades que es
como las que dice mucha gente, que puede que a unas personas le funcione, que es como me imagino al público que está en ropa interior y entonces eso hace que yo me empodere a mí misma. Hay otras opciones que es como en los cursos de liderazgo y hay una pose de poder que es como literalmente cada persona decide cómo es la pose de poder. En mi caso en particular, yo no tengo miedo a hablar en público, pero yo sí, cuando estoy dando charlas grandes, lo que hago es hacer una pose de poder antes, que es tipo Superman, y literalmente es como lo voy a hacer y esta es mi pose de poder y siento en mi cuerpo como que le doy a mi cuerpo esa, ese sentimiento, esa emoción de lo vamos a lograr y este va a ser el lugar en donde estamos diciendo algo que es importante. Saber que vienes preparado ayuda. De pronto venir acompañado de personas que te sostengan antes de entrar a la sesión. En el caso mío, mi hermana sí tenía un miedo muy grande a hablar en público y a ella le servía mucho antes de entrar porque además se volvió la presidenta de todo el colegio cuando estaba en el último año y a ella lo que le servía era comerse un dulce antes de entrar a dar la conferencia, como tener un pico de glucosa que la ayudara a hablar. Entonces creo que hay diferentes estrategias, pero si vienen como del autoconocimiento. No sé, Natasha, ¿qué más te puede decir? Ya, sí, yo estoy de acuerdo contigo, el autoconocimiento, porque como cada persona reacciona y todo es única, entonces yo creo que el hacernos esas preguntas de, nos ayuda a encontrar, porque las respuestas están dentro de nosotros mismos y las reacciones también, ayudar a buscar, digamos, eh, cosas que nos ayuden a sentirnos seguros. Pensar en un momento donde, si yo tengo miedo a hablar en público y de pronto traer a mi memoria un momento donde hablé para alguien o para algunas personas y me sentí bien o me sentí afectada, eso me ayuda a tener confianza, ¿no? Si ya lo hice en alguna ocasión y me sentí bien, entonces esto, pensar, traerlo en ese momento. También eh, hay, claro, hay tantas técnicas, la respiración también es algo muy importante, ¿no? Eh, tomar aire y irlo poco a poco, nadie se va a dar cuenta, uno lo puede hacer y esto te va relajando hasta que llega ¿no? Donde se siente y porque eso ayuda a que nos desconectemos de los pensamientos, porque es que allí es donde está esa confrontación, esa batalla interior de una voz que te dice tú puedes y la otra, no, pero ¿cómo vas a poder? Tú no vas a hacer el ridículo, entonces allí es donde tenemos, con esto desconectamos de esas voces con el y o también el estar en el momento presente, ¿no? Es donde estoy, muchas y otras que nos enseñaban a nosotros en la clase de coach era eh, como nadie, los pies, coger los dedos de los pies y apretarlos, ¿sí? Yo también también he sido, o sea, esto es algo que yo también me he trabajado porque sí, para escribir soy una apasionada, pero para hablar en público también me ha costado y he trabajado todas esas pequeñas técnicas, la de los pies y la de decir con el pie derecho y sentirse grande, lo que tú decías, como yo puedo, yo soy capaz, y eso ayuda mucho, porque es como retroalimentarse, es autoconfianza, y pequeños pasos, como hablábamos de la cultura japonesa, ¿no? De pequeños pasos, pero hechos de manera constante. Eso es lo que lo ayuda a uno también. Entonces, si yo hablo y de pronto, entonces ya la próxima vez, eso me va creando autoconfianza. Ya lo hice un poquito, lo voy a hacer otro poquito. Eso me lo he trabajado con el piano, yo por las clases de piano, porque el piano es algo que es muy lento y todo, pero eso me fue, al principio los dedos ni me bajaba, o sea, me tocaba así, y ver cómo va mejorando uno con pequeños pasos, ahí yo creo que esas son de las herramientas, pero todo eso es llevándolo a ser consciente de ello, porque es que a veces actuamos al estilo automático, al piloto, entonces ahí no podemos trabajar todas esas cosas. Por eso es tan bonito o tan importante y yo quiero mucho la introspección,
porque es que la introspección es que es el único, porque las personas te dicen una cosa, no, pero es que tú esto, tú lo otro, eso de son opiniones, no somos nosotros. Y cuando aprendemos a que nos digan las cosas, a, a verlas como opiniones y respetarlas y sabemos que no, pero no que ya tomen las decisiones por nosotros, porque por eso es que muchas veces dejamos que otras personas manipulen nuestra vida, porque es lo que nosotros, si nos lo aprobaron, lo hacemos y si no nos lo aprueban, no. Entonces, todo este tipo son pequeñas herramientas que si sabemos utilizarlas, nos van a ayudar a mejorar cada día. Y sabes, Lili, hay una cosa, hay una estrategia también que hay personas que la hacen y es reconocer ante el público que vas a hablar que tienes miedo a hablar. Y eso es a veces la gente no cree que es valioso, pero es como, aunque ustedes no lo crean, esta es mi primera conferencia y tengo muchos nervios de hablar acá. Entonces, si cometo algún error, discúlpeme de antemano. ¿Sabes? Ahí tú rompes una barrera grande frente al público y es como estar reconociendo algo que tú crees que puede ser tu debilidad ante el público y ya el público, aunque tú no lo vayas a hacer, el público puede tenerlo, ¿sí? Y los errores que tú cometas van a ser diferentes. Puede ser como, entonces, si me trabo al hablar, si algo pasa, me disculpo de antemano porque este es uno de mis más grandes miedos, pero no me paraliza para hablar de X tema que es mi pasión, o el piano, o etcétera. Entonces creo que esas cosas es como también engañar un poco el cerebro en ocasiones. Y él se lo cree, Él se pero lo Muy está muy bien. bueno, pero mira que se aprende, esa me gusta y la voy a poner en práctica. O sea, eso de poner esa, digamos, la esencia de uno, ser genuino, natural, decir sí, te tengo miedo, eso ya crea como, y quita crea esa como barrera, un ¿cierto? rapport con sí, Sí, como una conciencia con el público. Es como, ¿sabes? exacto. Yo me estoy mostrando vulnerable y esto es lo que yo tengo que dar. Entonces eso Eso. también es bonito. Ujú. Está Eh, muy bien. sí. Andrea nos estaba preguntando, Natasha, ¿cómo gestionar el estrés y la ansiedad y liberar los pensamientos negativos? Sería, pero yo quiero aprender a gestionar mejor el estrés y la ansiedad que estoy pasando por la menopausia. Eh, Eso y eliminar, cómo puedo ayudar a eliminar pensamientos negativos y el estrés que a veces se viene de la nada. Bueno, en mi caso hablo así, ¿no? Porque de la nada a veces me viene un estrés, ni bien me levanto en la mañana. Entonces, quiero aprender a gestionar esa situación mía, por favor. Ya. Bueno. A ver, bueno, hablas la ansiedad esta ansiedad puede ser cuando tú estás pensando en lo que vas a hacer o lo que a futuro, eh, siempre las expectativas o el miedo a lo que nos va a ocurrir, muchas veces de forma inconsciente se va convirtiendo en ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar o cuál es el resultado. Puede ser, ¿no? Son muchas situaciones, pero una de esas que es muy frecuente es esto, cuando tenemos, o sea, esa incertidumbre, ¿no? Al resultado de hasta el mismo día, que cómo va a ser el día, cómo va a resultar las cosas en el trabajo, cómo, entonces ahí creamos se va creando esa ansiedad inconsciente, ¿no? Porque es como ese miedo a lo que va a pasar. Y también es parte del, la menopausia, ¿no? Como es un cambio en tu organismo que no estás, o sea, no es que no estemos preparados, sino que es algo nuevo para nosotros, como un embarazo, como todo, ¿no? Entonces es algo que tú desconoces, ¿no? Porque yo tengo así y me ha tocado en las sesiones de coach, es que no, yo no sé por qué a mí me pasa esto y otras amigas me han dicho que no les da esto, entonces yo les digo, cada ser humano es único y todo lo que nos pasa es diferente. Lo que debemos aceptar es que son procesos naturales, que tienen sus ritmos, que tienen sus reacciones y que cada uno los vamos a vivir de manera diferente y lo que tenemos que hacer es como disfrutar el proceso. Es que es algo Sí, bonito, natural, disfrutarlo, no sentirlo como,
como una enfermedad que muchas veces no, eso es una enfermedad, enfermedad es no tener la menopausia, porque todas las mujeres la tenemos. Que nos venga el periodo es algo natural. Entonces, no mirarlo de esa manera, cuando ya lo miras y lo haces, es que ahí está la emoción, reconocerla, aceptarla. Cuando ya la aceptas como parte tuya, entonces ya ahí sí puedes entrar a ser amiga de ella, tu aliada, tu maestra. ¿Qué me quiere decir esta emoción? Entonces allí, Ok. ¿ya? Entonces no sé si hay Y yo otra creo, cosa, los pensamientos. ¿Cómo puede los pensamientos? Cuando llega un pensamiento, observarlo, observar ese pensamiento, o sea que nosotros no somos los pensamientos. Entonces, cuando usted lo observa desde afuera, usted ve ese pensamiento, ya crea una distancia con él, ¿sí? Y entonces no deja que ese pensamiento ya, porque el pensamiento llega y ese lo lleva a otro, y si es algo negativo, se parece a un mico en un árbol y se va y brinca y va el otro y va el otro, y cuando se da cuenta, estás en una madeja que no puede. Entonces, que observarlo, ser consciente, dejarlo que el pensamiento pase y canalizarlo, y en otra forma es, si es un pensamiento negativo, cámbialo, o sea, reemplázalo por uno positivo, ¿sí? Si dicen, no, es que estoy triste, hoy amanecí triste porque el día está oscuro, está lloviendo mucho. Entonces, tú dices, no, qué bonita o sea, la lluvia es algo de la naturaleza, los árboles y la naturaleza necesitan el agua, es romántico, ya lo miras de otra forma, pero si lo miras, no, qué horror es que esto como llueves, no, hoy no voy a poder, sí, me va a ir mal, me voy a caer, me voy a resbalar, todo eso. Entonces, es la perspectiva que le damos al pensamiento, ¿no? O lo miramos de manera positiva o lo miramos ¿no? Entonces, eso de reemplazar pensamiento también ayuda un poco y creo, a... Andrea, también es lo que dice Natasha es importante. Claramente yo no he pasado por un proceso de menopausia, pero sí he acompañado, por ejemplo, a mi mamá o a mis abuelas como en los procesos cuando lo vivieron, y mi mamá está transitando en ese proceso en este momento y es como cuando fuimos al médico, una de las cosas que el doctor le decía al psicólogo era como la menopausia es un proceso normal de todas las mujeres y eso es una realidad. Y a veces se pelea tanto con el hecho de que llegue la menopausia que no le das espacio a que los cambios que van a generar en tu cuerpo, porque es normal, dejas de producir ciertas hormonas que son normales en el cuerpo, entonces no logras entender tu propio proceso y es ser compasivo contigo y entender que tu cuerpo, tu situación actual es diferente a la que venías teniendo y eso no se vuelve un problema, pero es un espacio en donde tienes que volver a autoconocerte y saber tus necesidades. Hay momentos en que la menopausia es un proceso normal y a veces te sientes triste o a veces te sientes feliz, etcétera. Cuando ya es una situación que te mantiene en ese proceso y tú no logras de ninguna manera levantarte, a veces hay que recurrir al médico y te van a hacer una sustitución de hormonas. Y eso va en ti, en reconocer tu cuerpo y hasta dónde son los puntos en los cuales va a pasar. Pero si bien eso está, yo creo que lo que dice Natasha es una idea muy buena y es la ansiedad emoción es una emoción que llega a ti por estar siempre pensando en el futuro. Hay dos cosas. Uno, la nostalgia, que es estar viviendo en el pasado, y otra, la ansiedad, que es estar viviendo en el futuro. Muchas veces lo que ayuda es que tú concentres tus actitudes y lo que tú necesitas en el presente que estás viviendo en este momento. Cuando te está generando ansiedad algo, es como, ¿es algo que puedo cambiar ya o es algo que no puedo cambiar? Y eso comienza a ser como un juego diferencial frente a las cosas que están ocurriendo en tu vida. Es observarlo y es decirlo, bueno, eso si es, por ejemplo, no voy a tener cómo pagar la renta de este mes de donde estoy viviendo. Eso genera ansiedad y no puedes dejar, obviarlo y no trabajarlo. Pero de pronto es como, ok, si no va a llegar a final de mes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar tres trabajos y es lo que puedes hacer en la actualidad, lo que está bajo tu control y lo que tú puedes generar para hacer. Y creo que también lo que decía Natasha es importante que puedas como escribir, tal vez como para poder comenzar a observar los pensamientos que tú estás teniendo. El poder del journaling es muy fuerte y es como si tú te levantas, cada vez que te venga un pensamiento malo, lo puedes escribir y lo lees como si fuera de alguien más, ni siquiera tuyo. Es como
despersonalizar el pensamiento. Yo no voy a poder. Y tú lo lees y lo que dice Natasha, le escribes en otro color. Yo sí voy a poder. ¿Sabes? Como ese tipo de actividades son como cosas que hacen que tú te des cuenta porque estás, y también te hace también preguntarte que, por qué tú estás diciendo no va a poder. Es porque no tengo los medios, es porque no estoy trabajando lo suficiente en algo que quiero hacer, es porque las situaciones en este momento es algo que se sale de control, no tengo un grupo de apoyo, necesito apoyarme más en otras personas que estén pasando por lo mismo que yo estoy pasando. Yo sí creo y lo estudio porque yo estudio género y, o sea, estudié género y trabajo con mujeres y creo que a veces nosotras olvidamos que las redes de mujeres y rodearnos de personas, como decía Natasha, cuando se hablan y es como yo estoy pasando por esto mismo y es como cómo transité por eso, aunque no tiene que ser tu mismo proceso, te ayuda a escuchar la manera en la que todas vivimos lo mismo, porque es como todas en algún momento nos comienza a llegar el periodo, todas en algún momento nos llega la menopausia, a las que se embarazan pues tendrán que buscar mamás que tienen a su alrededor para poder tener consejos como de la etapa en la que están y las redes de apoyo en las mujeres a veces las subestimamos. Y eso es importante, que te rodees de mujeres que puedan apoyarte en el momento en el que tú estés. Dalila, Luz Dalila, ¿tú quieres compartirnos alguna emoción? ¿Cómo Sí, te has sentido con la... Bueno, dos cosas. Yo creo que con esto de la menopausa, yo este año cumplo mis 70 y ya pasé una época y ahora viene otra nueva. Y yo creo que lo que a mí más me ha servido es prepararme, es observar a mis amigas que en aquel entonces yo miraba siempre a las de 10 años más o las que eran 10 años menos que yo me tenían a mí como referencia a veces. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Por ejemplo, saber que una menopausia, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que qué es lo que va a cambiar en mí? No solamente pensar qué es lo que voy a perder. Voy a perder las hormonas y me voy a engordar y voy a tener esto, sino en qué es el mensaje, decían ustedes dos al comienzo, las emociones, ¿para qué están llegando? ¿Cuál es el mensaje que me están trayendo? ¿Qué es lo que viene ahora? Y a mí me ha servido de mucho darme cuenta de que ciertas hormonas eran necesarias cuando estás en época de conquistar, de flirte, de ser bonita y de no sé qué. Y entonces, bueno, ya llegó, y entonces te vistes también adecuadamente a que gustes. Y para mí fue muy importante también observar todo eso. ¿Cómo quiero vestirme yo cuando llegue a mis 60, cuando llegue a mis 70? ¿Qué me sigo poniendo y qué dejo de ponerme? Y, y bueno, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, también eso me ayudó mucho porque era muy impulsiva. A mí me encantaba reaccionar así con mucha energía, muy latina. Y claro, viviendo en Suiza, pues también dije, vivo en Suiza, la gente habla muy moderado, muy tranquilo, muy controlan sus emociones. Y para control. mí, darme cuenta, yo busqué este país, ok, en este país se controlan las emociones. Y fue llegar a eso. Eh, bueno, y lo que a mí me causó mucho problema desde mis 30 y pico hasta grandecita, hasta mis 50, fue, eh, yo tenía algo que me comparaba mucho. Yo quería ser como otros. Para mí, soy del enneagrama, también tengo esos estudios de enneagrama. Me encontré a mí misma como un 4 y el 4 está comparándose todo el tiempo. Y al comienzo me hacía sufrir. Claro, era más bonita, tenía mejor pelo, tenía mejor ropa, tenía mejor esto, hablaba mejor que yo. Sin embargo, en mí había, no sé si es el 4 que es así, pero el 4 siempre quiere lucir, relucir, salir adelante, hasta que me empecé a querer. Antes Eso, exacto. me rechazaba por ser, entonces venía en los libros, que es envidiosa, uy, qué cosa tan fea, Dios mío, yo tengo la peor de las emociones, yo envidio,
hasta que empecé a buscar, lo que me ayudó fue empezar a buscar qué es lo positivo de ser envidiosa. ¿Qué es lo Todo positivo de tiene su ser una sentido. mujer furiosa, de explotar? ¿Qué es lo positivo de Claro. quejarme todo el tiempo? Eh, la llama la reina de la queja, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es lo bonito de quejarme todo el tiempo? O sea, que fue encontrando que quejarme todo el tiempo me estaba diciendo, ya salte de aquí. Aquí ya no perteneces ya a esto, si te estás quejando, o si te estás quejando por dolores, por situaciones, por comportamientos de otro que te afectan, ¿cómo? ¿Qué es lo que te están diciendo las personas? Es el momento de actuar, de poner un límite, decir stop. Mm. ¿Cómo voy a decir stop? Lo voy a decir groseramente, voy a, perdonen la palabra, voy a mandar a la mierda, o voy a decir, bueno, veo que me estás diciendo algo que me duele y por favor paremos esto. Yo no voy a aceptar más este tipo de conversación entre nosotras y decirlo de una manera decente y poner límites, de verdad poner Poner límites. límites de irme. Entonces, a mí, yo por ser de ese tipo, hacía cursos, di cursos en alemán sin tener un alemán 100%, lo sé mucho, yo saqué el diploma de Goethe y todo, pero el alemán la tiene, la lleva consigo. Y me atreví a pararme en un público de gente con una muy preparadas que venían de universidades, profesoras de universidades, y de alguna manera se quedaban en mis cursos, pero para mí era un reto cada vez llegar a esa escuela con el nuevo tema, Eh, 3 horas, hablar Piedra, 3 horas y quedarme allí, ¿no? Para ustedes era el inglés, ¿no? Pararse a dar ante académicos allí. Y lo aprendí mucho, porque algunas veces me fui a la casa, el 4 llega con era esa emoción, espera que la escribí por aquí, esa emoción que me llevó a mí tanto que, mira, hasta se pierde, que bueno, es sentir vergüenza. a ver, bueno. Cuando uno siente vergüenza, vergüenza tiene, según la tabla de las vibraciones, solo 20. Es una energía tan bajita que ya está cerca de la muerte. Y yo de verdad me llegué a conocer de que yo por esa bendita vergüenza perdía tanta energía que yo lo que decía es trágame tierra. Cuando yo a veces sentía, uy, lo dije mal, yo sentía trágame tierra. Llegar a ese extremo, de verdad que no se lo recomiendo a nadie. Y fue cuando me di cuenta, fue a través de esos estudios, de estudiar también ayuda mucho, cuánta vibración tiene, cuánto daño me hago yo con las emociones. Reconocer eso, el daño que nos hacemos. Y fue cuando dije, no. Entonces le busqué el lado, ¿para qué está la vergüenza? Para que la cambie. ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué me tiro al ruedo? Fue cuando leí una vez, escuché una charla de una mujer grandiosa que dice, tírate al ruedo. Es de valientes. Me encantó lo de la compañera que dijo, ¡ah! Soy Superman, me paro y soy Superman. Le digo yo, esto la voy a agarrar, se la voy a copiar. Se la voy a copiar, muñeca. Porque es eso, es vivir la vida, es enfrentarnos a ella. Si llegó la adolescencia, si llegó la edad de yo no sé qué, que si llegó la vejez, yo ahora estoy luchando porque ya mi cara no se ve tan lisita. Y antes decía, bueno, no, yo me voy a poner inyecciones, yo me voy a ver bien bonita, me hago una operación. Y hasta que una suiza, los suizos no hacen eso lo hacemos los latinos, ¿no? Y me dijo, tú te vas a perder de esa oportunidad de verte arrugadita. Las abuelitas eran tan lindas. ¿Por qué te quieres hacer daño? Y yo, ups, ok. Primero dije, no, allá tú con tus arrugas, yo me voy a inyectar y me voy a hacer algo, me voy a pegar. Y ese es el nuevo reto que tengo ahora. Porque ahora a los 70 estoy notando que la cara, sí, ya la piel decae. Y es quererme, aprender a quererme en todas mis situaciones. Aprender a amarme y decir, aunque yo ya no tenga la cara tan bonita, pero tengo un corazón bonito y tengo una energía bonita. Y eso es lo que cuenta.
Entonces, sí, les cuento, es un sub y baja. Las emociones nos llevan a ver el carrusel, ¿no? Digo, son una montaña rusa las Es la emociones. montaña rusa que nos lleva a tantas cosas. Bueno, eso es lo que les quería aportar. No, Muchas gracias, Luz gracias. Dalila. Creo que es súper valioso lo que nos estás diciendo y justamente Mm, frente a lo que tú nos hablabas de la vergüenza. La vergüenza es una emoción que muchas veces los hombres no desarrollan, pero nosotros como mujeres sí desarrollamos porque siempre es como que nosotros tenemos que competir, tenemos que vernos perfectas y es ese, por ejemplo, de lo que pasa con los chicos, que es como ellos ven un trabajo y así ellos tengan una sola de las habilidades y son 10, ellos aplican y se quedan con el trabajo, mientras que nosotras tenemos 7 y decimos, no, me faltan 3, no puedo aplicar. Y ese tipo de cosas suceden y hay un libro muy bonito que se llama The Confidence Code, que habla justamente de eso, de cómo las mujeres deberíamos hablar de la confianza y dejar esa vergüenza, dejar de equivocarnos, dejar de tener que hablar, ya estarse uno parado enfrente de un público así la embarre, ya es un paso gigantesco, creo que el reconocerse uno en las diferentes etapas que tenemos, con sí, los requerimientos que la sociedad le pone a uno como mujer también es sí, diferente, entonces creo que es un aprendizaje para todas y es eso, darle el espacio a las emociones, saber que... Y el hecho de lo que decía Luz Dalila, que ella se quisiera aplicar algo, no significaba que ella no se quisiera a ella misma, pero sí es como ¿de dónde viene esto? Me quiero llenar esto por mí o es por lo que le dice mi sociedad y es la sociedad en la que yo crecí cuando yo era pequeña? Entonces es como mm, ese tipo de cosas son cosas que hacen como el tema del autoconocimiento y la introspección de todo lo que hacemos muy sí, valioso y muy importante en cada así aspecto. es, Entonces creo que sí. fue muy bonito escucharlas a todas. Andrea ya se fue porque ella ya estaba llegando al trabajo, pero gracias por el espacio que construimos. No sé, Natasha, tú qué más quieras decir el día de hoy, porque creo que fue muy valioso. Bueno, Y Lili, agradecerle, bueno, agradecerle también a Luz Dalila su presencia y su aporte. De verdad que ha sido un aporte muy enriquecedor, y que deja mucho de entender que cada etapa de la vida es tan linda, pero hay que dejarla vivir en su momento Sí. y no tener que complacer a los demás, sino vivirla como la sentimos nosotros, ¿no? Y saber que cada arruga es una muestra de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias, de nuestra sabiduría, porque eso es la sabiduría todo, de los hijos, los nietos, qué etapas tan lindas, nosotras dos que somos abuelas y que ya hemos vivido, ese es ¿no? Eso lo que nos llena de orgullo, de felicidad, Sí. esa huella que está en todo, ¿no? ¿Qué tal nosotros a los 60 70 y como una niña de 15 pues Así es. como Paola, no, ya nosotros no somos, Paolita, ya, y pues, a mí sí me encanta la gente joven, compartir con ella porque me lleno de esa energía. Yo con ella tenemos una conexión muy bonita, pero somos de diferentes etapas y mira, yo puedo aprender de ella y ella puede aprender de mí y esa es lo peor que podemos hacer es la comparación. Sí. La comparación es algo que daña tanto porque sí, nos vamos a dar cuenta que somos diferentes, pero que en esa diferencia y en esa imperfección, porque somos seres imperfectos, de Sí, allí es donde viene esa parte tan, sí. tan bonita. Permíteme que te diga algo sobre la comparación. Yo el trabajo que hago ahora, más que todo en ese camino de introspección y para qué me sirve, es saber que la comparación también es buenísima. O sea, como dijo, ¿cómo es que se llama tu compañera joven? Que no, Paola, Paola, sí, Paola, hola Paola, tranquila, disculpa que no había tranquila, caído tranquila, el porque tengo nombre. fiuto ahí. Paola, sí, lo que tú dijiste es que las emociones no son ni buenas ni malas. Y tampoco eso de compararse. El compararse para mí es tan importante, porque si me comparo, quiere decir que yo quiero lo que tú tienes. ¿Y cómo llego allí? Es solamente darme cuenta, ella es un espejo de algo que yo no he evolucionado, no he sacado, no he trabajado. ¡Qué bonito!
es agradecer que la comparación me haya hecho como, me eche una espinita en el corazón, ay, ella lo puede y yo no puedo, ella tiene el pelo más bonito, ella tiene los ojitos más. Entonces, ¿qué es? Y es darme cuenta quizás de que no necesito eso, de que, sí, mis ojos también son bonitos, los tuyos son verdes o azules, pero los míos son de este colorcito y también son bonitos. La comparación, también abrazarla. Primero, ya te digo, la comparación hace mucho daño, pero si la agarramos como amiga, si la vemos como amiga que nos está trayendo un mensaje, es maravillosa. Es de verdad, eso es lo que quería añadir a la comparación. Estoy de Sí, acuerdo claro. con Dalila, porque es como la comparación a veces y la envidia también en ocasiones Sí, depende cómo lo sí, veamos. Si la envidia es como, ay, no me gusta, qué es lo que ella tiene esto y yo no lo tengo, es algo que te pone como que te sostiene, pero si tú lo ves como, ella tiene ese carro, ¿qué fue lo que ella hizo para tener ese carro que yo puedo hacer? Eso, Incluso qué puedo llegar a lindo. tener un carro mejor, pero es como, sí, ¿qué es? ¿Qué puedo aprender de su camino que yo sí, no tengo en este momento? Y creo que eso es sí, importante. sí, Yo creo que en conclusión, todo tiene dos caminos, Ujú. la perspectiva. O lo tomamos por el camino bueno que nos ayuda a crecer, o lo tomamos por el camino que nos va a hundir. Entonces, sí, todo, ahí está, y yo creo la clave, ¿no? sí, Todo, sí, o sea, emociones, se hace todo. Miremoslo de manera constructiva y sí, no sí. destructiva, y allí ya, sin hacerle daño a nadie y tratando Y aprendiendo y aprender de recibiendo. todo, abrazarnos a nosotros. Pues de verdad que ha sido, mira qué charlas tan bonitas donde